¿Cuántos creen que Dios te cuida, te ha cuidado y te cuidará hasta el último día de tu vida? Yo debo decirlo. Me edificó, me tocó, no sé qué más puedo decir, pero debo decirlo. Yo estaba sentado en la cabina, desde allí yo preparo mis últimas notas, desde ahí superviso la iglesia, y entró una niña que aquí está la familia, la abuela y la mamá, y me impresionó muchísimo. Llegó y se me paró delante y me dijo: yo estoy orando por ti. Digo, Dios me habla de muchas formas y maneras diferentes, pero sé que me habla. Ayer mismo estaba un grupo de hermanos de la iglesia, fue el cumpleaños de mi nieta Samantha, 12 añitos, y recibí una llamada de Guatemala. La llamada era de un pastor amigo mío de hace muchos años que está trabajando, está pastoreando una iglesia en Guatemala. Y de ahí salimos la conversación y me dice: ¿qué edad tiene Samuel? Él conoce toda mi familia. Imagínense que en la semana lo tenía 2 o 3 veces, una amistad especial, algo que para mí fue muy provechoso, ya que él es mucho antes que yo en el Evangelio y tiene un testimonio, él, su familia, tiene un testimonio especial. Y le dije: tiene 39 años. Dice: ¿tanto? Resulta ser que un día de esos críticos, de esos fuertes, llegó a mi casa y le contamos lo que estaba aconteciendo. Mi hijo Samuel estaba en el embrión de su madre. Y le hicieron unas pruebas, unos chequeos, y el médico dice palabras que no fueron muy alentadoras. Dice: la niña, porque dice que era hembra, le falta un pie. No encontramos en el sonograma el pie, creo que derecho. Creo que era algo bastante preocupante. No sé si Sammy salió. ¿Sammy está por aquí? Me imagino que salió un momentico. Y dígole: yo quiero que oremos, porque Dios puede cambiar los diagnósticos. Puede hacer cualquier cosa. Para Él nada es imposible. Y estuvimos orando, y uno sabe cuando la presencia de Dios toma lugar. ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo? A veces oramos y el inicio de una oración es un poco como fuerte, como que las palabras no le brotan. Y hasta a veces decimos, orar como conviene, no lo sé. Pero entonces comenzamos a sentir como Dios toma el control y cuando Dios envía una palabra. Porque nos envió una palabra. Simplemente nos envió una palabra. Y cuando tú crees que Dios te habló, ya no hay nadie que esté por encima de Él. La palabra era más o menos así: el niño está bien, no la niña. El niño está bien y no le falta un pie, tiene los 2 pies. Y cerró la palabra diciendo: y se llama Samuel, porque no aparecía su nombre en nuestra lista que fuera Samuel. Cuando llegó el día del alumbramiento, yo estaba en el hospital y conmigo había un pastor, amigo mío, esperando los resultados. Y los resultados los dieron por un autoparlante. Yo nunca había visto eso. Anuncia por el autoparlante, mencionan mi nombre y el nombre de mi esposa y dicen: la niña está bien. El hermano pastor que está a mi lado me da un abrazo y yo lo empujo y le digo: no, yo quiero verlo. Porque Dios me dijo que era varón, no era una niña. Y entonces corrí dentro, no sé cómo pude lograr, pero corrí dentro y fui en busca de algo que era una noticia. No era una niña, era un niño. Y mi esposa me pregunta: ¿cómo se llama? Se llama Samuel. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando Dios habla, el corazón siente gozo, siente paz, siente bendición? ¿Cuántos creen que ustedes también pueden sentir la presencia del Señor en este lugar? Le pueden dar gracias a Dios. ¿Cuántos tienen razones para darle gracias a Dios? Razones para decirle gracias. A los hermanos que están de visita, hay razones para alabarlo, para darle toda la gloria y toda la honra. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados.
Me quedé pensando, hace un ratico me quedé pensando, se refiere el Señor a la parte física humana, a los que están cansados por un exceso de trabajo físico. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hasta me quedé pensando, si esa porción de la Biblia, en vez de estar escrita en griego, hubiese estado escrita en hebreo, y leyera la palabra napash. ¿Por qué digo esta expresión? Porque David, cuando el momento más crítico de su día, de su vida, subiendo en Monte de los Olivos, iba descalzo, llorando y con su cabeza cubierta, dice la palabra, tenía napash. ¿Y qué cosa es napash? Es reposo, es tranquilidad, es sosiego, pero no del cuerpo físico, sino del alma. ¿Cuántos tienen paz en su corazón? En medio de las tormentas, en las crisis, Dios dice, venid a mí y yo os haré descansar. Poned mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La pregunta es, ¿cuánta gente antes de convertirse habrán escuchado este versículo? Digo esto porque en una ocasión hasta un líder de una fundación, alguien que fundó una obra cristiana evangélica, se convirtió específicamente con este versículo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados. Quiere decir que ¿cuántos de nosotros encontramos refugio o hemos encontrado refugio en esas palabras? Ven a mí. O sea, voy a Jesús, puedo ir a su presencia y estoy seguro que Él tiene un lugar de descanso, un lugar especial. Ahora, el yugo no solo enlaza a una persona con otra, sino que el yugo somete el uno al otro, lo presiona prácticamente y lo obliga, y la palabra obligar no te va a gustar, a que busquemos de la armonía y busquemos de que nunca claudiquemos de la fe en que es en Cristo Jesús. Déjeme explicarte un poquito. Yo soy del campo y muchas veces cuando digo que soy del campo y pregunto quién es campesino, la mayoría me dicen que no, o no me levantan la mano. O sea, lo que yo quiero ilustrarles a ustedes, porque es un mensaje ilustrado, no lo digo del desconocimiento, sino de algo que para mí fue una experiencia personal. Mi casa estaba a media cuadra de un campo donde ya habían animales, vacas, o sea que yo saltaba la cerca y yo estaba metido en el campo. Muchas veces yo escuchaba a mi mamá y a mi hermano mayor decir, me gustaría vivir en la ciudad. Y mi papá decía, a mí en el campo, y yo decía, yo me quedo contigo. Me gusta el campo, la paz de un campo, la sencillez. Son gente que saludan sin conocerte, aunque esto ha cambiado ya. O sea que es algo especial poder vivir en un lugar donde no solamente estamos entre animalitos, sino entre gente que aunque no he estudiado son muy educados. Porque una cosa es estudiar y otra cosa es ser educado. Y pude ver el proceso de cómo lograr un buey. No sé si me estás escuchando y quieres prestarme atención. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Poner mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Lo primero que realiza es que el dueño de los animales que quiere tener un buey, un nuevo buey, o sea, un animal para trabajar la tierra, para hacer o sea, es muy beneficioso. Lo primero que hace es escoger el novillo, lo escoge. No sé si tú reconocerás que tú fuiste escogido por Dios. Voy a repetir, yo fui escogido por Dios. Tú fuiste escogido por Dios. Tú no estás aquí de casualidad. La casualidad no aparece en la Biblia. No hay un versículo que diga casualidad. O sea que fuimos elegidos por Dios. O sea, después que Dios nos eligió, escogió el novillo, y yo no sé si usted podrá decir, ese soy yo, me escogió. Entonces va a entrar en un proceso que posiblemente no te va a gustar, y al novillo que escogieron tampoco le va a gustar. El Señor, el amo, en este caso el dueño de la tierra, el dueño de los animales, prepara un sitio al descampado, o sea, donde no hay sol, donde no hay sombra, solamente hay sol, y ata al novillo a esa madera o ese pedazo de tronco que está anclado en tierra. Y lo primero que hace el dueño, el que está en el proceso, el que dirige el proceso, es ponerle un nuevo
nombre, se elige un nombre. Por lo general, los nombres en las yuntas de buey tenían relaciones. Y yo que recuerdo todavía, me acuerdo de uno que se llamaba Flor de Mayo y el otro se llamaba Primavera. Es como dijera, Flor de Mayo, Primavera, porque la primavera y la Flor de Mayo se parecen. Habían algunos que eran contradictorios. Por ejemplo, le decían, no, déjeme llegar, todavía no he llegado. Decían, por ejemplo, artillero, piloto. Estoy tratando de memorizar algunos nombres de yuntas de buey. Pero alguien dijo por aquí, había una que yo no la conocí. Yo no sé quién fue el dueño. Conocí el testimonio que le puso a la yunta. Comandante, bandolero. Había que ponerle un nombre. Había que ponerle un nombre. Yo no sé si tú sabes que tú tienes un nuevo nombre en los cielos. Cuando tú llegas al cielo, di conmigo, yo quiero ir al cielo. Cuando lleguemos al cielo, te van a entregar una piedrecita y en esa piedrecita un nombre nuevo. O sea que tú tienes un nombre nuevo. Lo primero que hace Dios es elegirte un nombre y entonces pasarte por el proceso. Ahora está atado el novillo a ese centro donde no hay una sombra, hay calor, y se le acerca y vamos a poner un nombre, Flor de Mayo, por ejemplo, Flor de Mayo. Ese animal nunca ha escuchado ese nombre, no responde a su nombre. Entonces el campesino tranquilo, suave, paciente, se le acerca y le dice, ¿no reconoces que te llama Flor de Mayo? Mañana yo paso por aquí. Flor de Mayo, mañana tú y yo nos veremos en este sitio. Pasó toda la noche, llegó temprano en la mañana y va donde está el novillo y le dice, Flor de Mayo. Pero Flor de Mayo todavía no reconoce que así se llama. Y entonces le dice, no hay problema, Flor de Mayo. Mañana, que es el segundo día, yo voy a regresar y vengo a verte. Y cuando llega el segundo día, el campesino le dice muy entusiastamente, Flor de Mayo, Flor de Mayo. Flor de Mayo todavía no reacciona. Le dice, te traje agua y le da a beber y mientras está bebiendo le dice, Flor de Mayo, qué bueno que estás aquí, que me vas a ayudar muchísimo, te necesito para que trabajes en el campo. O sea, pasó el tercer día, ya eran 3 días tomando agua pero sin comida. Y cuando llegó el tercer día, llegó el campesino y dijo, Flor de Mayo, levantó la cabeza. Mi esposa tiene como 5 o 6 perros y todos tienen nombre. Y es impresionante que ella diga un nombre y levanta la cabeza el dueño de ese nombre. Los otros no. O sea, ellos reconocen su nombre. En las yuntas de bueyes reconocen su nombre. Ahora, el proceso no se ha terminado. Ya reconoce su nombre, ya sabe que se llama Flor de Mayo. Pero ahora tiene que entrar el proceso de la mansedumbre y saber reconocer las órdenes. Hay órdenes que, por ejemplo, se usan para decir echa para atrás. Es una expresión que dice terce, y comienza a entonces echar para atrás. Hay otra que es para echar para adelante, otra para doblar a la derecha, para doblar a la izquierda. Otro proceso. Para ese proceso tiene que todavía estar atado al palo, no puede comer todavía, necesita entrar en la parte más dura del proceso. Hasta que por fin, cuando le comienza a dar las voces de mando, ir para adelante, ir para atrás, a la izquierda, a la derecha, párate, retrocede. O sea, cuando ya aprende y el dueño ve que ya sabe responder a los movimientos, entonces va a ser algo interesante. Él va a buscar un buey viejo y manso, el más viejo, el más fuerte, el más manso, y va a atar el cuello de ese buey al nuevo novillo, que todavía le falta un poco más por aprender. Cuando por fin le pone el yugo que ata al novillo nuevo con el viejo, entonces el novillo nuevo comienza a tirar coces, patadas. No quiere, por ninguna manera, por ninguna razón, no quiere obedecer. Quiero llevártelo al término espiritual. Cuando tú llegaste a la iglesia por primera vez, tú no quieres someterte. Tú no quieres reconocer que tu vida va a cambiar.
tú no quieres reconocer y aceptar que Cristo es el dueño de tu vida. Él es quien determina si caminas, si te paras. Les voy a decir algo, y esto es un paréntesis. Los primeros discípulos que tuvo Cristo vivían con Cristo, comían con Cristo, dormían con Cristo, se levantaban el mismo día con Cristo, andaban con Cristo. O sea, todo era una relación y era un compromiso. Eso no fue un día para otro, eso fue un proceso. Y los nuevos discípulos se acuestan con Cristo, se levantan con Cristo. Cuando comen, adoran a Cristo. Cuando vienen a la iglesia, lo bendicen, lo reconocen. ¿Cuántos vinieron a alabar a Dios? ¿Cuántos cuando escuchaste, venir a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo los haré descansar? El buey viejo, fuerte y grande, y esto es impresionante, según lo que estoy leyendo, es Cristo. Poner mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, porque yo soy el manso y yo soy el humilde de corazón. O sea, imagínense el buey grande que le atan el novillo nuevo, el novillo que todavía es indómito, o sea, que no se quiere dejar amansar. El novillo viejo fuerte, cuando ve el novillo nuevo dando cosas, patadas, brincos, saltos, el viejo, permíteme parafrasearlo o ilustrarlo, le dice a través del yugo: sométete, camina conmigo. Voy a repetir: sométete a mí, camina conmigo, escucha mi voz. O sea, estoy parafraseando entre el buey y Cristo. Cuando tú te enyugaste con Cristo, Él que es el fuerte, Él es el experimentado en quebranto, te va a decir: camina conmigo. No es ir corriendo, no es ir para atrás, no es echarte de un lado. Camina conmigo, oye mi voz, sostente mirándome, haz lo que yo hago, imítame a mí. Alabado sea el Señor. Es un proceso. Es un proceso en la vida espiritual. Miren, yo creo que cuando hay un cristiano desenyugado, está sin Cristo, está en peligro. Permíteme repetirte esto. Un cristiano desenyugado que no tiene a Cristo en su corazón está en peligro. Las tentaciones, las malas conversaciones. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué relación hay entre el creyente y el incrédulo? ¿O qué relación existe entre Cristo y Belial? O sea, no te unas en yugo desigual. Alabado sea el Señor, porque es un peligro. Hay cristianos que están desenyugados, porque dice: eso que está predicando el pastor, eso a mí no me interesa. Yo lo que estoy hablándote es lo que yo leo, lo que interpreto, lo que ha sucedido en mi vida. Y yo creo que lo que ha sucedido en la vida de la mayoría de los que estamos aquí presentes, nos hemos comprometido con Cristo, hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y nuestra relación para con Cristo es estrecha, o sea, como la yunta de un buey con otro, como dos que están unidos por un pedazo de madera. Permíteme decirte estas palabras. Un yugo representa la unidad de compromiso, porque cuando nos enyugamos, por ejemplo, necesitamos enyugarnos con Cristo primeramente. De esto he venido hablando ya hace un poquito. Necesitas enyugarte con Cristo. Segundo, necesitas enyugarte con tu esposo, con tu esposa, te guste, no te guste, te casaste, ya estás enyugado. La primera es enyúgate con Cristo. La mayoría va a decirme amén, sí, estoy enyugado con Cristo. La segunda relación que necesitas, y no es opcional, es algo que es para que tengas paz, para que puedas tener gozo, para que puedas gozar de la presencia de Dios. O sea, debes enyugarte con tu esposo y con tu esposa. Alabado sea el Señor. Vivir juntos, caminar juntos, dormir en la misma cama, tener la misma cuenta bancaria. No lo tenía aquí, tengo una noticia nada más sobre enyúgate con tu esposo, enyúgate con tu esposa. Hello. O sea, eso de que yo planifico mi weekend y la otra planifica su weekend, uno por un lado y el otro por el otro. Hay momentos específicos
donde puede ser que con un amigo, pero ten cuidado, no te unas con yugo desigual. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuántos alaban a Dios? O sea, esto que estoy diciendo es para que prestes atención. Cuando tú estás enyugado con Cristo, estás sometido a Cristo, sometido a su palabra, a su consejo, hace su voluntad, no la tuya, sino la de Cristo. Bendito sea el Señor. Pero debes enyugarte con tu esposo y enyugarte con tu esposa. O sea, vivir juntos, comer en la misma mesa juntos, dormir en la misma cama, tener la misma cuenta bancaria. No es una cuenta yo y no es la cuenta la otra persona. ¿Dije algo feo? Tienen cara de feo. Usted va a hacer lo que quiera o lo que estoy predicando. Yo le entrego esto y usted va a hacer lo que usted quiera, lo que siente en su corazón con lo que estoy hablándote. Yo creo que si quieres tener éxito en tu matrimonio y llegar a 50 años como llegué, alaba a Dios, debes tener un yugo, porque mi yugo es fácil. No sé si alguno estuvo aquí en los 50 años de aniversario, en la celebración, cuando el pastor José dijo, porque ha sido difícil, lo interrumpí, dije, 50 años me han sido fácil. Me han sido fácil. Mi yugo es fácil, ligera es mi carga. O sea, medítalo, piénsalo, si es verdad lo que estoy diciendo, si tú crees que está conforme a la palabra de Dios, pues medítalo y dime después, acércate sin pena a mí y dime después, creo que estoy pensando lo que me hablaste, creo que voy a tomar ciertos cambios, ciertos ajustes. Si quiero tener éxito, tienes que estar enyugado con tu esposa y tienes que estar enyugado con tu esposo. Y deben ser esposo y debe ser esposa. No es unidad sentimental. Hello. Esto no es un sentimiento, esto es un compromiso. Es una relación, es un pacto. Es un pacto. En Gálatas capítulo 3 dice, un pacto hecho de hombres, una vez realizado y firmado, ya no tiene marcha atrás. Porque una vez una hermana me dijo, casarme no es un pacto. Yo digo, si es un pacto, lo haces delante de Dios y lo haces delante del ministro que los está casando. Tal vez las palabras no fueron lo suficientemente serias para ti cuando respondiste, pero la intención sí era seria y era para toda la vida y es para toda la vida. Y si lo alabas, te gozas. Bendito sea el Señor. Por lo cual, el yugo debe estar relacionado también con tu esposo y con tu esposa. Debes enyugarte con tus hermanos si tienen buen testimonio. Debes enyugarte con tus hermanos, con aquellos que tú sabes que tienen un buen testimonio. Si no tienen un buen testimonio, no te enyugues con los hermanos. Busca el que te ayuda, el que edifica, el que bendice, el que te da el buen consejo, el que está relacionado con la palabra, el que siempre habla de la palabra. Déjeme decirles que el domingo que viene, si Dios lo permite, va a estar predicándonos el que fue por muchos años superintendente de la primera iglesia pentecostal de Cuba, el hermano Joel Roque. Y yo me di cuenta que estuve conversando, estuvimos platicando, y me doy cuenta después que terminamos la conversación, que yo pasé 1 hora y 15 minutos hablando con él. O sea, ¿te imaginas cuántas cosas hablamos de la Biblia? Muchísimas. Porque nosotros no nos cansamos de hablar del Señor. ¿Cuáles son nuestras conversaciones? ¿Cuál es nuestro tema principal? ¿Cuál es el eje central? Cristo. O sea, si yo voy a buscar a un hermano para enyugarme con él, debería buscar a uno que tenga testimonio. Que tú sepas que tiene testimonio. Y si te equivocaste, echa para atrás. No dije nada extraño, ¿verdad? Lo digo con responsabilidad. Alabado sea el Señor. Por último, si te caigo bien, si para algo sirvo, enyúgate con tu pastor. Por ejemplo, invíteme a comer. ¿Cuántos pensaron en esto? Cristo comía con sus discípulos, dormía donde sus discípulos dormían. En una ocasión le dijo uno que, maestro, déjame que te siga. Y él dijo, ¿sabes dónde yo vivo? El Hijo del Hombre no tiene un techo, no tiene una cama, no tiene una almohada, no tiene donde dormir, no tiene donde recostar su cabeza. O sea que muchos decían,
Pues no, yo no voy a unirme a este hombre que no tiene ni siquiera una oficina. Pero ¿cuántos creen que sería un privilegio pasar un solo día de los 3 años y medio que estuvo en la tierra, pasar un solo día a su lado, mirarlo, contemplarlo, abrazarlo, hablar con él, escuchar su voz? ¿Sabe que el Señor llegó a decir? Muchos de ustedes desearán ver un día del Hijo del Hombre. Desearán ver uno, pero ya será tarde, porque será quitado de en medio de vosotros. O sea, me refiero, enyugarte es algo importante, pero tienes que tener cuidado con qué te enyugas. Ten cuidado, no te enyugues con gente que puede hacerte daño, que te pueden servir de tropiezo. Alabado sea el Señor. ¿Saben ustedes que Jeremías escuchó al pueblo de Israel? En Jeremías 31:18, que el pueblo de Israel decía: fui castigado como novillo indómito. O sea, un novillo salvaje, fiero, bravo, que no se deja domar. O sea, eso dijo el pueblo de Israel. Fuimos castigados por el Señor como un novillo indómito. O sea, el Señor está diciendo las palabras del profeta, hablando y diciendo: el pueblo de Israel no quiso enyugarse con su Dios. Pero Dios tiene métodos, y ya los expliqué, para que te lleve a la posición donde esto no es opcional. Esto es, o lo tomas o lo dejas. O eres cristiano o no lo eres. ¿Necesita que repita estas palabras? Escúcheme bien. Esto no es opcional. Esto no es lo tomo o lo dejo. O estás o no estás. O te conviertes o te apartas. Hello, ¿alguien puede decir amén a lo que estoy compartiendo con ustedes? Esto no es opcional. O sea, enyugarme con Cristo no es una opción. Es una necesidad. Para poder ser cristiano tienes que estar enyugado con Cristo. No porque es duro la cruz. No, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Mire, cuando Jeremías, el mismo Jeremías que escuchó estas palabras, cuando Jeremías escuchó del Señor acerca de que Él lo había elegido a Él desde antes de nacer, porque Jeremías trató de evadir el hecho de aceptar el ser profeta. Pero dice el capítulo 1 del mismo libro de Jeremías, en el verso 4, vino a mí pues palabra de Jehová diciendo: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, mucho antes de que naciera, ya yo tenía un propósito contigo, y quiero hacértelo personal. Antes de que tú nacieras, ya Dios tenía un propósito contigo. O sea, Él te eligió desde antes la fundación del mundo y te llamó para que fueras a un siervo y estuvieses enyugado con Jesucristo. Te di por profeta a las naciones, le dice el Señor a Jeremías. Y yo dije, como expresión de admiración: Señor Jehová, aquí yo no sé hablar, porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas yo soy un niño, porque a todo lo que te envíe tú irás y tú lo harás. Y dice ahora en el verso 9: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mi palabra en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones. Mira las cosas que Dios le dio al ministerio. ¿Qué clase de ministerio le otorgó el Señor al profeta Jeremías? Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre el reino, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Déjeme repetirte. El Señor le dice a Jeremías, cuando él dijo que él no podía, él le dijo: mira, te he puesto sobre naciones, sobre el reino. Aunque tú no lo creas, te he puesto para llevar mi palabra. Y dice ahora, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Y yo me pregunto, ¿Jeremías entendería lo que Dios le estaba diciendo? Yo sé que él oyó, inclusive él escribió, porque se reconoce que este libro fue escrito por Jeremías. Pero yo digo, yo mismo me pregunto, ¿habrá entendido los ministerios que Dios le otorgó a este hombre? Es como el apóstol Pablo, que lo llamó el apóstol de los gentiles, pero no solamente le dio el apostolado a los gentiles, sino que el mismo día que lo llama, le dice que tenga por cierto que yo te pondré, y dice no solamente como en los gentiles,
sino que llevarás mi evangelio a los judíos, y dice también, y llevarás mi evangelio a los grandes y a los reyes, a todos le vas a dar la palabra. Por eso al final del ministerio está el apóstol Pablo en el tribunal frente a César, frente al Senado de Roma, dando testimonio de Jesucristo, sin miedo de que todo lo que pudiera acontecer, porque lo podían matar, y sin embargo no se preocupó, sino que tuvo en cuenta que Dios lo había llamado al ministerio y cumplía con su ministerio. Hay algunos de ustedes que saben que Dios los ha llamado, sin embargo están preocupados, y no solamente es llamado a predicar desde un púlpito, hay llamados especiales que son no solamente dentro de la iglesia, que son afuera, donde también tenemos un deber, una responsabilidad de hablar la palabra, de acercarte a alguien y decirle, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Yo les pregunto, ¿no habrán sentido los que estamos acá en un momento de crisis, de fuerte presión? ¿No hemos sentido como que hemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Ha guardado nuestro corazón y nuestros pensamientos, los ha guardado precisamente en Jesucristo. Hemos sentido alivio en las cargas. Hemos sentido el sosiego en momentos de crisis. Miren, mis hermanos, se acercan tiempos que, como les mencioné hace poquito, porque la noche ya está muy avanzada. La noche está avanzada. El reloj profético está casi marcando las 12 de la noche para dar comienzo a un nuevo día. Pero dice el apóstol Pablo ahora, estamos más cerca hoy que el día que nos convertimos. Y yo no sé si tú sabes que la venida del Señor se acerca. Hay una porción bíblica que termina el apóstol Pablo escribiendo. Y curiosamente termina escribiéndola en arameo el pedacito. Cuando dice Maran Hata. Como diciendo Maranata, el Señor viene. No sé si podrás decírselo a tu vecino, ya el Señor viene. Enchúgate con Cristo. Alabado sea el Señor. Desenyugado no vas a llegar a ninguna parte. ¿Sabe que cuando alguien está enyugado en este caso con Cristo, llega a parecerse a Cristo? Porque pasas tanto tiempo con Él, pasas tantos momentos especiales con Cristo, que llega el momento que te identificas con la misma palabra. Hay momentos en que hay confusión y no sabemos si es el diablo el que está hablando o si es Cristo que nos estaba mencionando alguna promesa, alguna bendición. No sé si alguien se identifica con lo que estoy diciendo. Confusión. Hay confusión y yo no sé. Pero como estoy enchugado con Él, ya he aprendido de Él. Y yo sé cuando Él me habla. Yo sé cuando Él me toma por la mano. Yo sé cuando Él me bendice. Hace ya más de un año yo pasé al frente. Como la responsabilidad que tengo de ministro de predicar la palabra. Y cuando paso al frente hice una oración con mis ojos cerrados antes de subir al púlpito o aquí frente al púlpito. Y le digo, Señor, tócame, por favor. Te necesito. A veces tú no sabes qué vas a hablar cuando oras. Hay veces que no sabemos las palabras que vamos a decir. Y hasta decimos las palabras que el apóstol Pablo cuando dijo orar como conviene, no lo sé. Pero el Señor pondrá palabras en nuestros labios. Y tengo mis ojos cerrados y siento que me pone la mano encima, el hombro derecho, alguien. Rochita, yo creo que yo te mencioné esa vez. Porque yo pensé, porque no es primera vez que Rochita viene, pasa de allí y pasa al frente, me pone la mano encima sin decirme nada y ora por mí. Entonces dije, Rochita está orando por mí. Yo no escuchaba ninguna voz, solamente una mano puesta sobre mi hombro. Cuando termino, que yo pensé que ya terminó, que siento como que se levanta la mano, miré enseguida para decirle gracias. Pero ahí nadie me entendió. Nadie interpretó lo que sucedió. Ahí no había nadie. O sea, cuando yo estoy tratando de razonar, entender qué está sucediendo, entonces la iglesia me escuchó decir, alguien me tocó. Es como cuando Cristo lo tocó la mujer del flujo de sangre. Alguien me tocó porque de mí salió virtud. O sea, yo sentí que alguien me tocó porque sentí literalmente el toque, pero no solamente sentí el toque, sino que sentí el gozo, la alegría, la satisfacción, la bendición. No te sorprendas, Dios puede hacer cosas mucho más grandes, mucho mayores que esta. Y si tú viniste buscando del Señor, tú no te vas por esa puerta vacío. Tú te vas por esa puerta convencido de que Dios te ha hablado. Y de que si necesitas enyugarte,
este es el día de hacerlo. La última vez que prediqué esto, porque nunca es igual, y yo lo que puse fueron 3 notas. La última vez yo dije esta expresión. Mientras estuviste sentado aquí escuchando lo que estoy predicando, estabas de acuerdo en enyugarte con Cristo. Como que reconociste que habían ciertas áreas, ciertas cosas en tu vida que necesitaban un cambio. Hello. O sea, como que tú reconoces que Dios te habló, que Dios te habla todavía y que necesitas un ajuste, un cambio. ¿Alguien dice amén? Pero hay otros como que están mirando el reloj como diciendo, ya estoy ya para irme. Y esto sería un mensaje más. Entonces lo ilustré de esta manera. Saliendo por la puerta hacia afuera, alguien tropezó con un pedazo de madera. Y cuando mira la madera, era un yugo. Y se fijó que tenía un número. Era el número 3. El número 3 estuvo aquí. Se enyugó con Cristo. Pero cuando iba para afuera, se quitó de encima el yugo. Y lo dejó caer dentro de la misma iglesia. No habían pasado 2 o 3 pasos y se encontró el otro, el número 47. ¿Alguno está pensando de qué estoy hablando? No me cambie las cosas. Ese era el otro hermano que también en el camino se había quitado el yugo y lo dejó aparte y no estaba de acuerdo en someterse al Señor. ¿Quiere que te diga? El Señor dice, porque mi yugo es fácil. Es tan fácil que te lo hace todo fácil. Cuando tú estás relacionado con Cristo, comprometido con Cristo, mis hermanos, tú ves las cosas diferentes desde otro ángulo, tú las ves diferentes. Como mencionó el rey, dijo, hicimos un trámite, no escuché esa parte, pero no dije ninguna mentira. Cuando tú estás enyugado con Cristo, tú no aceptas decir mentira. Tú corres el riesgo. Tú corres el riesgo de que el Señor te va a librar, te va a guardar, te va a bendecir. ¿Cuántos alaban al Señor? Iba a mencionar que a principios de año me llegó una carta del Social Security, donde me decían que me habían quitado en la parte B dile, bueno, si me lo quitaron, bueno, que lo quite. Entonces fuimos al Social Security y nos dijeron, no tienes que irte a otro lugar, a Family and Children, para ver por qué te lo quitaron. Dije a mi esposa, nosotros no vamos a decir ninguna mentira, vamos a decir la verdad. Pero cuando llegamos, no era un problema de una entrevista de que si habíamos dicho la mentira o si habíamos dicho la verdad, sino el hecho de que es un nuevo método que cada fin de año hay que reportarse de nuevo. Y cuando dije tan fácil, no es que no hace falta más nada, dice, no, absolutamente más nada necesita. Tú eres parte de nuestra familia y aquí estás con el plan B. Alabado sea el nombre del Señor. Así le ha pasado a Raiza, que no dijo ninguna mentira y pudo ver la gloria del Señor. ¿Cuántos creen que vale la pena enyugarse con Cristo, caminar con Cristo, vivir con Cristo, hablar como Cristo, pensar como Cristo? No me dejes el yugo aquí en la iglesia. Llévatelo. ¿Sabe que Cristo le dijo a los discípulos? Poner mi yugo, y también dijo, cargar mi cruz sobre vosotros. O sea, lleven mi cruz sobre vosotros. A veces nos duele, a veces nos afecta, a veces decimos demasiada pesada, pero después comprende que no hay mejor dicha, no hay mejor gozo, que como dice la palabra, tener por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y produce otras cosas más. Alabado sea el Señor. Si yo dijera ahora, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Venid a mí todos los que estén fatigados, no solamente de lo físico natural, sino de lo espiritual. Me llamó la atención, y termino con estas palabras, me llamó la atención de una interpretación de una editorial bíblica cuando hablaba de la palabra cansado de espíritu, y puso en vez de cansado de espíritu, dice estrangulado de espíritu. Lo tuve que leer como 2 veces y después dije, no está muy lejos de la verdad. Hay veces que te toman por el cuello y te quieren estrangular. Miren, la noche que estuve en terapia intensiva después de la operación, mi operación fue por aquí, no se ve ya porque está bien, me hicieron un trabajo bonito. Ellos me abren la garganta, me corren el esófago para un lado,
las cuerdas vocales también me las tiran por otra parte y me operan por aquí, o sea, dan la vuelta por atrás. El médico me dijo, no podíamos tocarte un músculo, no podíamos tocarte un nervio, no podíamos tocarte, o sea, había que ser cuidadoso. Yo me recuerdo que tenía 2 huequitos en el cráneo, y yo decía, ¿para qué son esos 2 huequitos en el cráneo? Es porque pusieron una computadora, un monitor, o sea, era un sistema electrónico, y los huequitos en el cráneo es para que no se corriera ni 1 milímetro para acá, ni 1 milímetro para allá, porque el robot iba a hacer el trabajo y necesitaba que estaba todo sujeto. Ahora, la noche que estuve en terapia intensiva, cuando yo me despierto en una pesadilla, me parecía que me habían cogido por el cuello, porque tenía puesta esa bendita mascarilla en la cabeza, dormido, y empecé a fajarme para quitármela de encima. La enfermera que estaba al lado mío, la enfermera es mi esposa, empezó a dar gritos, y como dándome gritos para que yo me despertara, porque yo me sentía como que me estaban queriendo ahogar, y de verdad que estaba furioso con aquello que tenía encima de mi cabeza, hasta que me dijo ella, eso es la operación, no te la quites, porque si no, todo lo que el médico hizo se lo vas a echar a perder. Y ahí desperté. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Ser cristiano no es tan pesado. Es un privilegio ser cristiano. Es un privilegio vivir con Cristo. En los momentos más críticos de nuestra vida, contamos con su ayuda. Cuando la parte humana termina, comienza la divina. Y cuando se agotan las posibilidades, comienzan los milagros. Hace mucho tiempo Dios me dio a pensar en estas palabras. Y yo creo que hoy todavía se cumple esa promesa. Hoy todavía tú puedes buscar acercarte a la presencia de Dios y darle honra y gloria, porque Él está atento a tu necesidad. Por eso digo, qué bueno es poder enjugarte. Hay tantos beneficios cuando te enjugas con Cristo, no con el hombre. Yo le dije, enjúgate con Cristo, enjúgate con tu matrimonio, con tu esposa, enjúgate con un hermano si tiene buen testimonio. Y si así lo crees, y si tú crees que te va a edificar, enjúgate con este pobre hombre. ¿Y por qué digo pobre? Porque este pobre clamó y llévalo yo. Ese pobre soy yo, pobre de espíritu. ¿Cuántos alaban al Señor? Les invito a estar de pie.